¿Qué tal? En esta ocasión vamos a conocer y adentrarnos a un mundo muy interesante sobre las propiedades biológicas del suelo. Sumamente importante porque determinan en gran medida la fertilidad de nuestro suelo y el retorno económico cuando nosotros iniciamos un proceso de nutrición y fertilización. Si nosotros no conocemos esto, si nosotros creemos que con el simple hecho de fertilizar al suelo vamos a lograr que el cultivo a través del suelo aporte los nutrientes necesarios a las plantas, estamos muy equivocados. Como lo hemos mencionado en otras sesiones, la finalidad de todo esto es producir rentablemente y cuidar nuestro medio ambiente. Recordemos que el suelo es un recurso no renovable. Entonces, en ese sentido, no perdamos todos los conceptos que hemos venido manejando desde lo que es el material parental, ¿sí? La textura, la estructura, la fase líquida del suelo, la fase gaseosa. Y hoy vemos dentro de esa parte sólida, desde desde esa parte que podemos observar, que es el suelo como tal, vamos a ver cómo la materia orgánica es creada a través de agentes biológicos, como son microorganismos, ¿sí? Bacterias, hongos, micorrizas y una gama de insectos que viven al interior del mismo suelo. En ese sentido, bueno, vamos a definir qué es la biología del suelo. Y bueno, pues se refiere a la diversidad precisamente de organismos vivos que habitan en él. Qué importante, el suelo creemos que a lo mejor está descobijado o no pasa nada dentro de él y siempre hay movimiento. Hemos venido manejando el concepto de un dinamismo que se da continuamente. Y entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer todo eso? Bueno, pues son bacterias, hongos, micorrizas, ¿sí? Que generalmente, bueno, pues no los vemos, pero también vemos a macroorganismos como son lombrices, alguna vez los hemos visto, lombrices, nemátodos, en general, habitantes visibles y no tan visibles son los verdaderos arquitectos de la salud del suelo. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que hacen todo, qué es lo que hacen ellos, ¿no? Pues primeramente, esto va a crear un ecosistema completo. El suelo es dinámico, el suelo está vivo, abajo en el suelo de nuestros pies, cuando caminamos, hay mucha actividad, ¿sí? Hay mucha actividad biológica de microorganismos y macroorganismos. Entonces, estos pueden ser insectos, lombrices y los no tan visibles que no, bacterias, hongos y protozoarios, nemátodos. Todo esto nos mantiene, o todo a donde nos lleva todo esto es a mantener la fertilidad, estructura y salud, creando un ambiente propicio. Estos microorganismos y macroorganismos son los responsables también de degradar toda la materia orgánica, dentro de muchas cosas, degradan la materia orgánica o la transforman, por ejemplo, las heces fecales de los animales en potrero son encargados de transformarlos en una materia orgánica disponible para ser usada a favor de las plantas, ¿sí? No es posible, o la materia orgánica que cae como tal directamente, como pueden ser residuos de cosecha, residuos fecales de animales, tienen que ser degradados o tienen que ser descompuestos. Aquí es donde entra la microfauna, la macrofauna, para realizar esta función, obviamente además del medio ambiente. Toda esta materia orgánica se reincorpora al suelo y le da mucha estructura, le da mucha porosidad, mantiene la fertilidad del suelo y como vamos a ver adelante, entra en otros procesos. Entonces, aquí
es una base fundamental, pues son el motor de la cadena alimenticia del suelo y del ciclo de los nutrientes. Entre ellos, por ejemplo, el ciclo de los nutrientes como el nitrógeno, son muy importantes. Es de mencionar, por ejemplo, que cuando tú agregas un fertilizante, vamos a hablar nitrógeno, no está disponible directamente como tal para las plantas. Se debe de llevar a cabo un proceso de desnitrificación, lo debemos de llevar a otro, a convertirlo a nitrito. ¿Quiénes son los responsables de hacer esto? Pues los microorganismos. Si no existen, si tu suelo no tiene una gran cantidad de microorganismos, no se lleva a cabo esta transformación del nitrógeno hacia la forma más asimilable, que es la forma de nitrito. Entonces, esta magia lo hacen nuestros microorganismos. Si nosotros, por ejemplo, abusamos de agroquímicos, abusamos de productos químicos para desparasitar el ganado, como son las ivermectinas, podemos ir disminuyendo el número de microorganismos en el suelo. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables de degradar, ¿sí? De degradar la materia orgánica y descomponer, ¿sí? A formas más asimilables, ¿sí? Los nutrientes que nosotros vamos a estar agregando vía mezcla física o lo que son los fertilizantes. Por eso, la materia orgánica es el corazón del suelo. Si existe materia orgánica, dicen por ahí, cuando menos, lo mínimo que debe de tener un suelo es el 3% cuando hagas un análisis de suelo, ¿sí? El 3%, el máximo o en muy buenas condiciones hasta un 5% de materia orgánica es lo deseable, ¿sí? Que debe estar compuesta por restos de plantas y animales. Son dos formas para obtener la materia orgánica. ¿Y quién se va a encargar de descomponer todo esto? Pues son los microorganismos, la macrofauna y la microfauna en diversas etapas de descomposición. Las va a hacer más simples, las va a volver, todo eso lo va a volver ante nuestros ojos tierra. Entonces, referente a la nutrición y a la energía, ¿sí? Principal fuente de nutrientes y energía para toda la biota del suelo. La materia orgánica es indiscutiblemente un aliado poderoso para nosotros como productores. Y durante muchos años no hemos podido darnos cuenta de que al agregar materia orgánica, por lo menos tenemos o mejoramos por lo menos 15 características en el suelo. Dentro de las más importantes es que para un suelo arenoso, por ejemplo, que ya vimos dentro de sus propiedades físicas, que el suelo arenoso tiene una velocidad de infiltración muy rápida, no retiene. Para un suelo arenoso, el tener altos contenidos de materia orgánica me va a ayudar a retener mejor el agua que se agregue. Entonces voy a tener frecuencias de riego más amplias. Y caso contrario, en los suelos arcillosos, donde la velocidad de infiltración es lenta y donde puedo producir más encharcamientos y poca percolación hacia las capas más inferiores, lo que me va a hacer la materia orgánica es que me va a mejorar la estructura, aumenta la retención de agua y al mejorar la aireación del suelo, me va a permitir aumentar rápidamente o mejorar la velocidad de infiltración. O sea, es como una paradoja. A las arenas les mejora la retención de agua y en las arcillas mejora la aireación del suelo para mejorar la velocidad de infiltración. Entonces, estructuralmente, la materia orgánica es una aliada, es una parte importante de lo que nosotros podemos hacer como a través de la elaboración de compostas. La elaboración de compostas es todo un tema que usted también puede investigar para que podamos aportarle al suelo un aliado importante dentro de ese 50% del 100 que hemos mencionado en otras sesiones, donde el 45% es la parte mineral.
el 5% es la parte de materia orgánica, 25% agua y 25% aire. Podemos mejorar esa parte sólida del suelo a través de agregar materia orgánica composteada. Bien, la actividad biológica estimula también los ciclos nutricionales. Muy importante, y lo recalco. No todo el fertilizante que usted agregue al suelo es directamente asimilado por el complejo arcillo-húmico, el cual ya hemos también hablado, ¿sí? Que es la fracción de arcilla y la fracción de materia orgánica. Cuando nosotros mejoramos el contenido de materia orgánica en el suelo, lo que estamos haciendo es crear un mejor imán para la retención de nutrientes. Lo vimos en la sesión pasada. Entonces, por ejemplo, en suelos, cuando hacemos un análisis de suelo, nos dan su clase textural y vemos que predominan las arenas, nos está diciendo de manera indirecta que no hay carga negativa, o hay muy poca arcilla, que es, recuerden, la partícula que tiene la carga negativa y que al unirse con la materia orgánica van a formar ese imán para retener nutrientes. Entonces, cuando usted reciba un análisis de suelo y los suelos sean más dados hacia la arena, ¿sí? Me está dando a entender que no tenemos las condiciones para almacenar nutrientes. Entonces, la materia orgánica se vuelve a convertir en un aliado para el productor, porque al agregarla se va a poder unir con la fracción pequeña de arcilla y va a poder generar retención de nutrientes. Al generar retención de nutrientes también van a poder actuar los microorganismos. Los microorganismos van a poder transformar, ¿sí? Transformar los elementos que agregamos en formas más simples para la absorción por las raíces de las plantas. Qué importante es toda la parte biológica del suelo. Es muy importante y la debemos de tomar en cuenta. Entonces, estos les llamamos por ahí héroes microscópicos. Las bacterias descomponen toda la materia orgánica, fijan nitrógeno atmosférico y solubilizan nutrientes, es lo que les acababa yo de comentar. Hacen disponibles los nutrientes para las raíces de las plantas. Y obviamente fijan nitrógeno atmosférico como las micorrizas. Las micorrizas fijan nitrógeno de la atmósfera. Recordemos que en la atmósfera, contrariamente a lo que muchas veces se cree dentro de los organismos o los elementos que conforman el aire, se encuentra el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el famoso chon, que por ahí alguna vez nos enseñaron. Pero lo que más existe, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no es el oxígeno que respiramos, es nitrógeno lo que más existe en el medio ambiente. Entonces, qué hacen estas bacterias? Toman del medio ambiente, tienen la capacidad de tomar del medio ambiente nitrógeno, ¿sí? Y lo pueden incorporar para las plantas, bacterias, hongos, forman simbiosis con raíces de las plantas, mejorando la absorción de agua y nutrientes. Coadyuvan los hongos micorríticos a absorber mejor el agua y los nutrientes. Los protozoarios y nemátodos regulan poblaciones microbianas y liberan nutrientes a las plantas, es decir, vuelven a poner disponibles nutrientes para las plantas. Entonces son motores invisibles, que garantizan la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Es muy común cuando nosotros abusamos de ciertos agroquímicos, lo que podemos estar llevando a cabo es una disminución de nuestra población de estos héroes microscópicos en el suelo. Por lo tanto, hay que cuidarlos y tenemos que ser muy conscientes de las dosis que agregamos para nuestro suelo sin que afecte pues el medio en donde ellos viven y se desarrollan. Bien. Ahora, dentro de la actividad biológica y fertilidad del suelo, ¿sí?
Hemos comentado que existe una intensa actividad de ellos dentro del suelo, ¿sí? Y bueno, un suelo con alta actividad biológica siempre será un suelo fértil y productivo, siempre, siempre lo será. Vaya, mejora en la producción. Suelos con mayor actividad biológica pueden aumentar la producción de cultivos. O bien responden mejor a las dosis de fertilización que se agregan. Y aquí va a ser muy importante porque en un análisis de suelo me indican dentro de las variables que se tienen la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo. Conociendo la cantidad de materia orgánica del suelo es un indicador directo para conocerla, pero indirecto para conocer la actividad biológica de microorganismos y macroorganismos. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de transformar o degradar esa materia orgánica. Entonces, a mayor materia orgánica, por un lado, pues la tengo, pero por otro lado me indica que existe una buena población invisible de microorganismos y macroorganismos. Entonces, esto es increíblemente porque da respuesta, tenemos respuestas a la fertilización. Ahora, por otro lado, ¿sí? Esta actividad biológica nos va a servir para la mineralización de nutrientes y lo hemos ya comentado en esta presentación. Liberan, al descomponer la materia orgánica, ellos liberan nitrógeno y fósforo, entre otros elementos. Entonces nos hacen más eficientes, ¿sí? Nos aportan nutrientes a nuestras raíces a través del complejo arcillo-húmido. Y bueno, también descomponen o hacen más accesible los nutrientes para las raíces de lo que nosotros agregamos como tal. Bien, y bueno, pues es un indicador de salud, ¿sí? Vaya, el contenido de materia orgánica es un indicador de salud del suelo, es un indicador para conocer qué tanta población existe ahí que está haciendo su trabajo. Es muy importante ahora si esto lo transformamos volvemos a lo mismo que hacia dónde nos tiene que llevar toda esta gama de conocimientos teóricos, nos tiene que llevar a contar con una rentabilidad al final de nuestras siembras, las cosechas. Debemos llevar una rentabilidad. Entonces, es imprescindible, una vez más, conocer el estado que guarda nuestro suelo para tomar medidas antes, durante y después de las siembras. Un suelo que ha sido dañado, un suelo que ha sido degradado a lo largo del tiempo, no es fácil volver a tenerlo de manera normal. Es un proceso medianamente lento, pero podemos tomar alternativas de nutrición como pueden ser las vías foliares. Pero esto únicamente te lo va a dar la información que obtengamos del análisis de suelo. Bien, bueno, pues los factores clave para la salud del suelo es este es una, los indicadores de materia orgánica son indicadores muy valorados, ¿sí? Pero bueno, las prácticas agrícolas van a determinar también nuestro contenido de materia orgánica y bueno, también nuestro contenido de microorganismos. Podemos agregar cultivos de cobertura que promuevan la diversidad. Evitar malas prácticas, esto lo comentamos hace un momento, el uso excesivo de agroquímicos y de productos veterinarios que causan residualidad y afectan la vida de los microorganismos y de macroorganismos también, que son quienes descomponen toda esta materia orgánica. Y bueno, la temperatura, la humedad, la aireación son cruciales para la vida microbiana. Entonces, tenemos que siempre salvaguardar la salud del suelo. La principal es porque pues la vamos a heredar. Aquí vamos de paso. La vamos a heredar y la segunda también muy importante porque vamos a invertir. Y como futuros ingenieros o gente que se dedica a esta actividad, lo que nos interesa también es
producir sin efectos contaminantes, cuidando siempre el medio ambiente. Y bueno, hablando un poquito de una fauna un poquito más mayor, lombrices en general. Las lombrices de tierra y otros macroorganismos son ecosistemas edad, ¿sí? Dentro de esas grandes funciones, su labor va más allá de lo que se pueda ver, porque transforman el suelo y favorecen su fertilidad. Ellos también ponen disponible, por ejemplo, las lombrices, todo lo que excretan es básicamente, son productos altamente fértiles para la producción. Entonces, ellas tienen una labor muy, muy increíble. Incluso hay productos ya a partir de la lombricultura, que es la lombricomposta, ¿sí? En donde se pone a compostear la materia orgánica sin descomponer con lombriz, y todo lo que la lombriz excreta se transforma en lombricomposta, es decir, es, son muy fértiles estos productos que ponen de excelente disposición, son productos de excelente disposición nutrimental para las raíces de las plantas. Además, generan una aireación natural. Sí, nos permiten en suelos compactos, en suelos con altos contenidos de arcilla, en donde son suelos que se compactan mucho, se crean túneles y van creando suelos que mejoran la entrada de aire y agua, disminuyendo en la medida de lo posible los encharcamientos. También incorporan materia orgánica, distribuyendo nutrientes, y pues, su presencia es señal inequívoca de un suelo que vive, de un suelo que es vivo, que es fértil. Estos, esta fauna coordina perfectamente con los microorganismos del suelo, interactúan diariamente con ellos y son aliados en la producción agropecuaria. Es la parte biológica que muchas veces no hemos estudiado o dejamos de lado en la producción o cuando estamos por invertir en algún sistema de productivo, ¿no? Y vaya, el impacto, vaya, muy, muy importante. Es la base de una agricultura próspera y resiliente. Próspera porque podemos ir garantizando que tenemos suelos fértiles, resilientes porque podemos defendernos mejor de las cuestiones económicas, de impacto en los precios de nuestros productos, porque podemos aportar nutrientes a menor costo. Sí, hay una resistencia también natural porque aumenta la capacidad de las plantas para resistir plagas y enfermedades. Desde luego que sí, esto es muy importante. Hay una eficiencia nutricional porque nuestro fertilizante, que es el fertilizante que se agrega, tiene una mayor cantidad, ¿sí?, de absorción por parte de las raíces de las plantas. Entonces, pues mejoramos mejor el costo por unidad de insumo. Hay una sostenibilidad, claro, porque promovemos que este suelo puede producir por varias generaciones y podemos heredarlo sin problema a las nuevas generaciones. Y mucho, muy importante, cosechas más abundantes y de mejor calidad, rentabilidad, señores. Todo esto nos tiene que ir llevando a buscar la rentabilidad, vuelvo y perdón que sea tan insistente, sin degradar el medio ambiente. Entonces, esto de invertir en la salud del suelo es invertir en el futuro. Es invertir en el futuro, no es un gasto es aquello que das y te lo dejó ahí y rápidamente se deteriora. Invertir en la salud del suelo es invertir a largo plazo, es garantizar que por muchas cosechas vamos a tener suelos prósperos, suelos rentables, suelos que van a permitir eh, cosechar los, los seres vivos, las plantas que podamos sembrar bajo un esquema sostenible ecológicamente y rentable económicamente. Entonces, ¿cuáles algunas de las prácticas que se comentan en la biología del suelo para este tipo de agricultura y para mejorar nuestro suelo? Es importantísimo agregar siempre, constantemente, compost,
¿sí? Del compost ya de estiércol de vaca o de cualquier animal mezclado. Yo lo recomendaría mezclado también con residuos de cosecha, 1 kilo por 1 kilo. Después de este composteo, agregarlo al suelo va a ser muy importante porque va a favorecer rápidamente la inserción como materia orgánica, y lo que no esté descompuesto pues lo harán los microorganismos. Rotación de cultivos, claro que sí, es una de las prácticas y evita el agotamiento de nutrientes. Cultivos de cobertera para proteger de la erosión en algunos lugares con pendiente, es válido. Estas acciones son solamente algunas, otras, como vamos a ver más adelante, cuando veamos propiedades químicas del suelo, es el encalado por la cuestión del pH, pero eso ya es un tema más del área química. Y bueno, pues esto genera una inversión, genera una inversión, es clave para la producción sostenible, ¿no? Fomentar la vida, mantener y fomentar la vida en el suelo garantiza su fertilidad. Al final de todo esto, es tu materia prima básica para iniciar cualquier proyecto agropecuario. Cualquier proyecto agropecuario, aquí va a ser tu materia básica principal. Entonces, tú decides si lo cuidas o no lo cuidas, ¿sí? Esto es una inversión para el futuro agrícola y bueno, vamos a tener cosechas saludables y vamos a tener eh, un recurso que es no renovable, lo podemos mantener por muchas, muchas, muchas décadas y generaciones en un ambiente equilibrado. Y por aquí les voy a dejar algunas referencias de apoyo para que puedan ver. Hay muchísimas y no quiero dejar de ser insistente, no quiero dejar de ser insistente en que todo lo que yo les pueda decir, todo lo que yo les pueda decir, eh, terminaría siendo lo mínimo si vemos toda la información que existe tanto en las redes, en la biblioteca virtual, en los libros, en muchísimos lados, el mismo YouTube, en donde ustedes se pueden seguir fomentando su capacidad de generar conocimiento. Al final del día, estos son conocimientos teóricos, pero ustedes deben construir su propio aprendizaje y en ese sentido para eso están hechas las actividades que van a realizar, para que vayan construyendo su aprendizaje. No me resta más que despedirme por ahora de este tema. Espero poderles ser útil lo que se les ofrezca y seguimos en comunicación. Gracias.